gracias a ustedes por atender. Solo para tener una idea del público, ¿quiénes están en el primer año? Buenísimo. Ok, segundo año, tercero, cuarto, quinto, sexto para arriba. Ok, listo. Entonces tenemos una mayoría de segundo, lo cual es buen público. ¿Me escuchan bien todos? Ok. Mi nombre es Luis Sea y como les contaron por ahí, soy chapín y trabajo en los estados. Trabajo para un centro de investigación que se llama Bioserve Space Technologies en la Universidad de Colorado, donde enviamos experimentos a la Estación Espacial Internacional. Y aparte, mi otro sombrero es que también trabajo en la del Valle, coliderando el desarrollo de un satélite con el ingeniero Víctor Hugo Ayerdi, quien es el director del Departamento de Ingeniería Mecánica. Y en realidad es un proyecto llevado por estudiantes. Y voy a empezar con dos citas traducidas. Una es de Thomas Jefferson, que dice: yo creo bastante en la suerte y he constatado que cuanto más duro trabajo, más suerte tengo. Y el otro quote es: nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos considerados puede cambiar el mundo. Verdaderamente eso es lo único que lo ha logrado. En efecto, cuando hay algún cambio drástico, por ejemplo, si miran desde el punto de vista de nuestro país, que históricamente hemos sido un país agroindustrial, para cambiar eso no podemos seguir esperando a que alguien haga algo o que algo suceda. En efecto, nosotros tenemos que ser ese motor del cambio. Y esos son, en este caso, los estudiantes que están trabajando en el CubeSat. Aquí les enseño 3 imágenes. Lo que pueden ver es, y este es el mensaje que quiero enviar: este satélite está siendo diseñado, construido, probado, y cuando vuele va a ser operado por estudiantes como ustedes. Y eso es algo extraordinario. No estamos trayendo un montón de científicos y técnicos de 200 años que ya saben cómo hacer eso exactamente, y esta es la eneava vez que lo hacen, sino son estudiantes quienes están abriendo la brecha. Entonces, la pregunta es ¿por qué o para qué tener un satélite, verdad? Ya hay suficientes satélites afuera, y hay países desarrollados que tienen sus propios satélites y nosotros podemos adquirir su data. ¿Para qué? ¿O cuál es el beneficio siquiera de tener eso? Entonces voy a empezar con una historia. En realidad son 3 historias, pero es una historia de órbitas, luz e información. Y esto es solo para darnos el background técnico de cómo funcionan los satélites y para qué sirven. Entonces empecemos con una historia de órbitas. Esta imagen que les estoy enseñando es de un libro publicado que en esa esfera está simulando ser la Tierra, ¿sí? Y cuando miran esta línea en rojo es, por ejemplo, si yo tuviera este control y lo tiro suavecito, va a caer aquí nada más. Pero si yo lo tiro más duro, va a caer más lejos. Y si extrapolamos ese principio a que yo lo lance tan fuerte, puede llegar al punto donde su punto de caída, esa curvatura de caída, sea igual a la curvatura de la Tierra. Y esa es la definición de estar en órbita. Es decir, que si yo puedo lanzar esto con suficiente velocidad, lo puedo, y al correcto ángulo, si lo tiro al suelo, pues nada va a pasar. Si lo tiro con suficiente velocidad, que se llama velocidad de escape, esto se va a quedar en órbita. Y esa es la razón por la cual cosas están orbitando y no se caen, ¿sí? Pues esto no es nada nuevo. Esta es una imagen de un libro publicado por Isaac Newton en 1687, Principia Matemática. Es decir, hemos sabido esto por cientos de años, y es hasta el siglo pasado que ya empezamos a tener la tecnología que nos permitiera hacer eso. Y claro está, ya es tiempo que utilicemos esa tecnología nosotros aquí también. Esta es una imagen de un software que se llama Satellite Toolkit. Y lo que hace es que le permite a uno diseñar o determinar órbitas, por ejemplo. Y eso es algo que también estamos usando para determinar, basado en cómo sería desplegado el satélite, cuándo va a volar sobre Guate, exactamente dónde, a qué ángulo desde el punto de vista de nuestra estación terrena. Y eso nos permite planear nuestras operaciones. La siguiente es una historia de luz. Aquí en la Galileo, pues todos tienen un background fuerte de física, y ya saben todo esto, pero vamos a hacer un recap rapidito. Ya desde hace tiempo también sabemos que la luz del sol se puede descomponer en diferentes componentes, el espectro, ¿sí? Entonces desde ese entonces sabemos que va desde el rojo hasta el violeta, con varios otros colores en medio. Y luego nos enteramos que había energía también debajo del rojo, infrarrojo, y arriba del violeta, el ultravioleta. Y ahora que ya sabemos más, sabemos que esa longitud de onda más larga, la que es mucho más abajo del rojo, pues ahora le decimos la radio, es lo que usamos cuando están en el carro y encienden AM o FM. Esas son la energía que le está llegando a su carro, y se puede enviar data, información, que es la música o
o ahí está, ahí alguien va a hablar, o los anuncios. Luego son las microondas, que son las que utilizamos en el aparato para calentar la comida, y eso lo que está haciendo es una longitud de onda exacta que lo que hace es que hace que vibren las moléculas de agua dentro de su comida, y esa excitación de las moléculas de agua se traduce en una energía térmica, y eso es lo que calienta su comida. Luego viene el infrarrojo, que el cuerpo humano lo puede sentir como calor. Luego está el visual, que ya sabemos que es lo que estamos utilizando ahora. Y de hecho, por ejemplo, cuando ustedes toman una foto en su teléfono, en realidad lo que está haciendo la computadora de su teléfono es mezclar tres imágenes. Una con un filtro rojo, una con un filtro verde y una con un filtro azul. En inglés es RGB, Red, Green, Blue. Y luego la computadora mezcla esas tres, y con eso nosotros, el ojo humano, puede ver la foto como mira la realidad, ¿sí? Mezclando esos tres filtros. Luego llega el extremo violeta, y después viene el ultravioleta, que es lo que nos quema el sol, por así decirlo. Es la energía que puede hacer daño en el ADN y causar cáncer, etc. Y los rayos X aún más, y los rayos gamma sí es una radiación súper gruesa que es emitida también como parte de los Galactic Cosmic Rays, GCRs, y también como energía del sol puede salir a diferentes tipos de radiación que sea dañina. Ahora que ya tenemos ese background, la última historia, que es la historia de información. ¿Qué tiene esto que ver con satélites y con lo que estamos haciendo? Esta es una imagen de NASA del lago de Atitlán. Gracias. Esta es una imagen del lago Atitlán, y pues eso es como lo miraría el ojo humano. Esta es una mezcla de red, green, blue, ¿sí? Y lo que estamos viendo aquí son la contaminación de cianobacteria. Pero si esta misma imagen la tomamos con diferentes filtros, no red, green, blue, sino con filtros a diferentes longitudes de onda, podemos adquirir diferente información. Esta es una imagen sobrepuesta sobre la que acabamos de ver, tomada con tres diferentes longitudes de onda. Y ahí lo que podemos hacer es que se mire en rojo donde hay cianobacteria, en realidad un componente que se llama clorofila A, y lo que está en azul es agua sin clorofila A. Entonces nosotros, al hacer un algoritmo, podemos hacer que un software, le damos esta imagen, y el software hace un mapeo de cómo está la cianobacteria sobre el lago, y luego cuando el satélite vuelva a sobrevolar el lago, toma otra imagen, el software lo vuelve a analizar, y con esa frecuencia de imágenes ya puede hacer un código que esté describiendo cómo se está desarrollando la cianobacteria sobre el lago. No podemos resolver un problema si no lo entendemos. Este es un caso de que información adquirida desde el espacio nos permite entender cómo se está desarrollando el problema de cianobacteria. Pero esa es una de muchas aplicaciones, en realidad hay un montón. Y aquí las voy a tratar de resumir. Uno es para monitorear la bioactividad. Entonces, similar a la imagen que les acaba de enseñar, esta es de una isla, y lo que están viendo aquí en rojo es, de nuevo, clorofila A. Pero eso también se puede utilizar como un indicador para donde hay plancton, por ejemplo, y por ende donde va a haber cierto tipo de pez. Entonces, por ejemplo, a la gente que trabaja en piscicultura les puede servir no solo saber a dónde ir con sus peces, sino también a organizaciones que se aseguran de que estén protegidas todas las especies, saber que esta es un área donde, por ejemplo, van a poner sus huevos, y esa hay que protegerla de tal a tal época, por ejemplo. Otro ejemplo es aire o la atmósfera. No está completa la imagen, entonces le voy a ir leyendo lo que dice arriba. Y en este caso son imágenes de la capa o más bien del agujero en la capa de ozono. Y eso es algo que nosotros utilizamos cuando estamos viendo las imágenes en la tele o en el periódico de cómo va a estar el clima. En realidad es una mezcla de un montón de diferentes parámetros que tienen que ver con mediciones en el aire o la atmósfera. Está el monitoreo de vegetación. Aquí hay dos imágenes, una de 1975, esta línea que está aquí es la frontera entre Belice y a la izquierda está Petén. Esta es la misma imagen tomada en el 2007. Pueden ver el grado de deforestación. El problema es, miren la diferencia que hay entre imágenes en cuanto a tiempo. Cuando ya vemos esta imagen en el 2007 decimos, lástima, perdimos un montón de bosque. ¿Qué pasara si nosotros estuviéramos adquiriendo estas imágenes en una tasa semanal, por ejemplo, o inclusive menor a semanal, 2 por semana, y tenemos un algoritmo donde le tiramos esas fotos y el algoritmo compara una foto contra la otra, mira qué diferencias hay, y cuando determine que hay una diferencia, eso se caracteriza como deforestación, y eso manda una alerta diciendo, ok, en esta área se perdió bosque desde el martes al jueves. Por ejemplo, imagínense la calidad de reacción que podríamos tener sería mucho mejor a lo que es actualmente. Y el tema con esto es que
lo adquirimos de satélites de otros países, que de buena onda nos los dan gratis. NASA tiene imágenes gratis en un programa que se llama Servir. La Agencia Espacial Europea tiene un programa similar que se llama Columbus, y ustedes pueden meterse en Google y buscar eso, NASA Servir o ESA, the European Space Agency, Columbus, y pueden bajar data satelital de Guatemala. El problema es la frecuencia, porque esas misiones están diseñadas para servir a los países que las pagaron, son de los impuestos de los contribuyentes. Entonces Guatemala no es uno de sus objetivos. Cuando sobrevuelan Guatemala para ahorrar energía o apagan los sensores o no tienen ninguna razón por la cual estar tomando esas imágenes. Si nosotros tuviéramos nuestra propia flota de satélites, nosotros podríamos adquirir esas imágenes tan frecuente como lo necesitemos y ser independientes de ese punto de vista. Aquí lo que dice son cultivos. Aquí esta es una mezcla de filtros en el rango visual e infrarrojo. Como se pueden dar cuenta, hay diferentes tonos de rojo y grises, y eso lo que indica son diferencias de cultivo. Por ejemplo, esta puede ser trigo, que es de este brillor más oscuro puede ser café, por ejemplo. Y la misma cosa, cuando se están tomando imágenes a nivel nacional de todo el territorio, el gobierno podría tener un mapeo detallado de cuánto maíz está siendo crecido ahorita, cuánto café, y digamos que se pronostica una sequía para dentro de un mes, entonces se sabe que vamos a tener suficiente maíz en ese entonces, o la sequía va a matar lo poco que tenemos. Es decir, que el gobierno podría hacer planeación de cómo está siendo utilizada la tierra, y también el sector privado que tiene esas tierras. Luego está el tema de planeación urbana, que es carente en la gran parte de Latinoamérica. Normalmente nuestras ciudades crecen, la gente va a algún lugar y luego la ciudad tiene que ver cómo mete ahí plomería y cómo lleva luz, etc. Pero si se vieran cómo está creciendo las ciudades con imágenes satelitales, y de nuevo usando una mezcla de infrarrojo con visual, se puede ver cómo, por ejemplo, lo verde y lo amarillo es naturaleza y lo rojo es concreto o materiales usados por los humanos, ¿no? Y con eso se puede caracterizar cómo está creciendo la ciudad. Y basado en cómo ha crecido durante los años que se ha estado haciendo el monitoreo, se puede hacer extrapolaciones y pronosticar hacia dónde se va a seguir expandiendo. Y proactivamente la municipalidad o el gobierno puede empezar a poner ya el cableado y la plomería, etcétera, y así crecer nuestras ciudades de una forma ordenada. Y una cosa, cuando alguien tiene una duda, me avisa. A mí me gusta más cuando es así, más interactivo, y no solamente así como yo con la varita aquí enseñando. Entonces, si hay alguna pregunta o comentario, denle tranquilos, que para mí eso es buenísimo. Aquí está el ejemplo de sequías e inundaciones. Y esto, pues, hoy en Guatemala tenemos un montón de problema de que de repente se deja caer un diluvio, que después se traslada a deslaves, a inundaciones, etc. Y nosotros estamos a ciegas al 2017 y seguimos a ciegas como estábamos en 1917, con la excepción de que tenemos data que nos proveen países desarrollados. No tiene que seguir siendo eso. Incendios forestales, de nuevo una mezcla de filtros en el rango visual con el infrarrojo, que puede sentir el calor, puede medir el calor, se puede monitorear cuándo empiezan los incendios forestales. Y no solamente reaccionar cuando ya sucedieron, ya están enormes, ya están fuera de control, sino ver dónde empezaron, cómo se están distribuyendo, sabiendo la información de cómo van los vientos y de temperatura, pronosticar hacia dónde se van a ir para canalizar los esfuerzos apropiadamente. Este es uno en chilero, esta es arqueología, y eso usa diferentes tipos de sensores. Ya no es en el visual y todo eso, porque esos son sensores pasivos. Es un sensor que está recibiendo la información y luego la traslada como data de software. En este caso, eso necesita un sensor activo, que se sigue teniendo un sensor pasivo que recibe, pero también se tiene un aparato que envía una señal, rebota y luego lo recibe el sensor pasivo. Por ejemplo, radar, que usan los aviones, que emiten una energía, rebota en algo y luego el sensor lo recibe, y así es como determina qué hay a qué distancia. Otro que es similar es LiDAR, que lo usan los Roomba y todos esos robotitos que se pegan con la pared y mapean. Es algo similar en concepto al radar. Pues eso se puede aplicar en satélites para mandar una señal, rebote, y eso nos da diferente tipo de información. Por ejemplo, podemos diferenciar entre vegetación y construcción, que puede ser utilizado en arqueología y ha empezado a ser usado. Cabal, ayer estábamos en una plática donde gente preguntaba sobre emprendimiento, si hay chance de empezar una compañía en esto, y definitivamente sí. Les contaba que estaba en una conferencia y había un break así de cafecito, y me fui a servir el café y había alguien ahí al lado mío que era como de 25 años, y le pregunté qué hacía en la conferencia, y me dijo que estaba haciendo networking porque tenía una startup, tenía una compañía. Entonces le pregunté qué era la compañía.
Lo que hicieron estos patojos es que empezaron una compañía de satélites que tiene LiDAR y radar, y lo que hacen es que sobrevuelan el mundo y saben exactamente dónde están los tanques de crudo, de ESSO, de Texaco, de Shell, de todas estas compañías enormes. Y lo que hacen es que cuando sobrevuelan, emiten una señal, rebotan, y con esto pueden saber específicamente cuánto crudo hay dentro de esos tanques. Ahorita si hay alguien que está invirtiendo porque quiere comprar acciones en eso, o que está haciendo transacciones con crudo, está a ciegas y solamente confía en lo que esas compañías dicen que tienen en reservas. Por ejemplo, Arabia Saudita puede decir tenemos tanto y tanto de reservas, este otro país dice tenemos tanto y tanto, pero en realidad nadie puede saber a ciencia cierta. Esta compañía lo que está haciendo es cuando sobrevuela esos tanques, manda esta señal, sabe exactamente cuánto hay y luego vende esa información. Y esa información vale oro. Hay un montón de gente metiendo literalmente millones de dólares en la compañía de estos patojos por el concepto innovador que ellos tienen, y está usando tecnología similar a esta. Luego, entonces, si fijo, está cortando la cabeza de mis slides esto. Lo que dice aquí son satélites latinoamericanos por aplicación, y lo que tenemos en verde. Entonces ahora voy a traer este tema a Latinoamérica, cómo Latinoamérica ha utilizado satélites en general. Y el primero del 85, de ahí hubo un gran espacio, y 93, y esto es solamente del país que es dueño, pero en realidad no significa que ese país lo haya desarrollado. Por ejemplo, este es de México, pero no fue construido en México, fue construido en los Estados. México le da la plata a una compañía en los Estados, esa compañía es la que emplea a sus ingenieros, les da sus beneficios, pagan impuestos, y luego le venden el producto a México. Es decir, que todo el beneficio de ese desarrollo se quedó en los Estados Unidos. Versus si un país tiene la capacidad de diseñar, probar y construir sus propios satélites, esos beneficios se quedan ahí. Mucha gente piensa, ¿por qué estamos yendo a Marte? ¿Por qué estamos yendo al espacio? ¿Qué desperdicio de plata? Aquí estamos con hambre, estamos con todos estos problemas, y eso es cierto. ¿Y por qué estamos desperdiciando la plata en eso? Como que si dijeran, este satélite cuesta $100,000, por ejemplo, meten $100,000 en una bolsa, se da al espacio, ahí está, ya mandamos $100,000. Y no es así como funciona. El dinero se queda en las compañías e instituciones que están desarrollando eso paga sueldos, esa gente tiene beneficios, esa gente paga impuestos, y se empieza un ciclo virtuoso. Pero bueno, ese es el caso del primer satélite, y como pueden ver aquí la tendencia es que desde, este es 2011, desde esta década ha estado explotando el número de satélites latinoamericanos, y como les voy a enseñar, este es el caso de Argentina, estos son los satélites argentinos, cómo son esas tendencias. Solo les voy a enseñar el caso de Argentina y de Brasil. El primer satélite argentino fue hecho junto con Alemania en el 97, y es porque Argentina todavía no tenía la capacidad de hacerlo solitos. Y luego el siguiente, el 2011, lo hicieron juntos con NASA, pero aquí los papeles se invirtieron. En este caso, Alemania hizo la mayor parte y Argentina hacía partes menores donde estaba tratando de aprender de los alemanes. En el caso del segundo satélite, que es este, el satélite fue construido por Argentina, y la NASA, en una colaboración con ellos, puso un sensor en su satélite. Entonces es un satélite cooperativo, pero quien tiene la pacaya grande ahí es Argentina. Entonces allá se pusieron más pilas, y desde entonces ya han empezado a hacer los suyos propios, solitos. ¿Y para qué los usan? Technology Demonstration, que es demostrarse a sí mismos que pueden diseñar, construir tecnología que sea implementada en el espacio. Que no es como que yo diga, ahorita quiero hacer un motor warp para viajar más rápido a la velocidad de la luz. O sea, no sale así de la nada algo, ¿verdad? Uno tiene que ir en pasos, la tecnología va madurando paso a paso. Y normalmente así es como empiezan los países, y de hecho así estamos empezando en Guate también. Luego que ya saben cómo cocinar, ahí un pastel, entonces ya se meten a hacer un pepián, algo más complicado. Ahora entonces ya empiezan a hacer satélites con aplicaciones más desarrolladas, por ejemplo las comunicaciones y observaciones de tierra. De ahí está el caso de Brasil. Brasil es el poder aeroespacial de Latinoamérica, y ellos tuvieron fallas al principio, y luego empezaron a trabajar junto con China, y luego ya se empezaron a hacer las cosas solos. Y ellos están tan avanzados que no solamente están haciendo los satélites que Argentina también están haciendo, sino por ejemplo este caso de SARA. SARA es una prueba de un vehículo que pueda reingresar a la Tierra. Entonces los satélites se quedan orbitando, y a pesar de que uno piensa que es un vacío, en realidad empiezan a decaer, porque todavía hay partículas a esa altura, hay oxígeno monoatómico, hay ozono, hay otras partículas que al pegarle al satélite hacen drag, como si yo lanzo una bola aquí en el aire,
hay fricción, hay drag y eso lo bota, ¿verdad? Es lo mismo con los satélites, solo que a escala mucho menor y entonces con el tiempo empiezan a decaer. Pues, y ahí se queman. Pero lo que está tratando de hacer Brasil es desarrollar la tecnología que les permita saber cómo reingresar algo a la Tierra y ese es el primer paso necesario para después hacer cápsulas que puedan llevar humanos. Y ahora miremos las diferentes aplicaciones. ¿Cómo Latinoamérica está usando sus satélites? En defensa, solo un satélite ha sido usado en defensa y ese fue de Chile. Y de ahí vemos un incremento en frecuencia en satélites que tienen misiones científicas. Había uno de Chile que estaba midiendo ozono y estos tres brasileños que eran investigaciones sobre el Space Environment, que significa medir, por ejemplo, la magnetosfera o la radiación recibida desde el Sol, ya son para fines científicos, ¿sí? Y de ahí están los CubeSats, que es el tema de hoy, que son pequeños satélites de 10 centímetros de lado, o sea, es un cubo de 10 centímetros de lado, y como pueden ver, los CubeSats han sido parte de esa explosión de número de satélites latinoamericanos con el tiempo. Colombia hizo el primero en el 2007 y desde entonces han habido hasta 5 CubeSats lanzados por año por Latinoamérica. Esta es la lista de CubeSats lanzados por países latinoamericanos. Colombia empezó en el 2007, Argentina, Ecuador tuvo 2, Perú tuvo 2, Brasil tuvo 3, aquí no he puesto los del 2016, pero ya hay nuevos también y esperamos poner a Guate ahí también, ¿verdad? Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahora o comentario? Gracias. Excelente pregunta. La pregunta es, esos países latinoamericanos que han enviado satélites, ¿cómo los ponen en órbita? Porque esa es otra tecnología completamente diferente. Que un país tenga sus propios cohetes para lanzarlo, olvídense, ese es otro monstruo, ¿verdad? Y Latinoamérica no tiene la capacidad todavía de enviar sus propios satélites. Brasil ha estado trabajando en desarrollar sus propios cohetes y entonces lo que se hace es que se subcontrata el servicio de enviarlos. Entonces, por ejemplo, darte el ejemplo de, bueno, hay algunos, por ejemplo, que los mandan desde Ucrania, otros desde China, otros desde los Estados, otros desde India, y normalmente cuesta entre 100 y 150 mil dólares enviar una unidad, un CubeSat de 10 centímetros de lado. Para ponerlo en perspectiva, los satélites grandes que, por ejemplo, NASA usa para monitoreo de la Tierra, cuestan más de $1,000 millones. Son unos monstruos del tamaño de un bus escolar. Y eso es el desarrollo del satélite, aparte del lanzamiento. Y cuando el satélite que estamos haciendo en la del Valle, por ejemplo, es de menos de 100, está por ahí entre 100 y 150 mil dólares. Obviamente es mucho más pequeño, pero tiene todos los mismos componentes que un satélite grande. Pero eso lo pone en perspectiva que a nosotros nos cuesta casi igual o más pagarle a otro país para que nos lo lance que lo que nos está costando a nosotros desarrollar el satélite en sí. Que es a lo que iba, que nosotros necesitamos eventualmente desarrollar tecnologías para no depender de países desarrollados, pero no miro que desarrollar cohetes en Guatemala sea una necesidad ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. En realidad eso es algo que uno tiene que, con las pocas monedas que uno tiene que tener una estrategia de cómo maximizarlas, y en nuestro caso en mi opinión, es este tipo de aplicaciones de satélites que traiga beneficio a la sociedad. Gracias por la pregunta. Entonces ahora empezamos el proyecto de una idea. ¿Cómo fuimos de una idea al CubeSat? Y por eso pasamos por otro proyecto que se llama CanSat. Y entonces esta es la historia de cómo inició el diseño del primer satélite de Chapín. Y todo empezó en la Universidad del Valle, que el ingeniero Víctor Hugo Arayerdi, bueno, la del Valle tiene una cosa que es equivalente a lo que en los estados se llama Senior Design Project, que es un proyecto de último año de la ingeniería, donde no tienen que hacer una tesis o un reporte, sino lo que hacen es un proyecto de hands-on. Tienen que meter las manos y hacer algo, y ese es el proyecto de grabación. Si es de buen nivel, se pueden grabar, y si no, nanay, ¿verdad? Pues bueno, entonces empezaron un nuevo proyecto, megaproyecto para el desarrollo de un CanSat. Y ahí fue cuando Víctor Hugo me contactó para que les ayudara y entrené a los estudiantes del CanSat en Systems Engineering, Engineering Project Management y cómo desarrollar este tipo de tecnología. Y lo que sucedió entonces con este grupo es que fueron a una competencia en Texas internacional. Había un montón de escuelas de Turquía, de India, los estados, todos lados de Europa. Habían otras latinoamericanas, de Colombia. Y ese reto que tenían ellos era
desarrollar un simulador de un satélite del tamaño de una lata de frijoles grande, no una lata de coca, sino imagínense una de esas Ducal grandotas. Y eso se iba a poner en la punta de un cohete amateur que sube 700 metros de altura. Entonces ese cohete, cuando llega al apogee a 700 metros de altura, escupe el CANSAT y ahí empieza la misión del CANSAT. En este caso llegaba al casi apogee y desplegaba el CANSAT. Luego el CANSAT tenía que tener un paracaídas y uno tenía que calcular el área del paracaídas, la aerodinámica, etcétera, para asegurarse que la tasa de descenso fuera 20 metros por segundo más o menos una tolerancia. Es decir, que si caía muy rápido, perdía los puntos de esa categoría, y si caía muy despacio, perdía los puntos de esa categoría. Uno tenía que calcular el descenso a cierto rango, y mientras descendía tenía que estar recolectando información de temperatura, presión, y enviar esa data a una estación terrena. Entonces, en realidad, si se lo ponen a pensar, es un buen ejercicio de simular un satélite que está recopilando información, la está procesando y luego la envía a tierra. Este es el diseño que hicieron los estudiantes del primer CANSAT, donde está la manga, y aquí adentro está el CANSAT que tenía este despliegue. Y cómo funcionaba es que tenía un GPS, porque parte de la información que tenía que enviar a tierra era la locación, y luego tenía que hacer un mapa 3D de cómo fue el viaje, desde despegue hasta aterrizaje. El servomotor lo que hacía es que abría y cerraba estos paneles, porque la otra cosa es que no se podía llevar energía cargada, tenían que ser paneles solares. Y este es el segundo CANSAT, que el extra reto, aparte de adquirir data y otras cosas, tenía que llevar un huevo, y el huevo no tenía que romperse. Entonces había un montón de categorías. Entonces imagínense, es lanzado, acelerado rápidamente hasta 700 metros, después cae al suelo y el huevo no se tiene que romper, tiene que recopilar data de presión, temperatura, posición de GPS, de satélites, o sea, se tiene que comunicar con los satélites, agarrar la data y luego bajarla a la Tierra, y uno tiene que hacer esos reportes. Y estos son estudiantes de último año de ingenierías, y ese fue su trabajo de graduación. Y este es el diseño del CANSAT 2, que aquí lo pueden ver, que aquí están los paneles solares. Este era aún más complicado porque tenía dos fases de descenso. Primero tenía que caer con un paracaídas, y luego cuando llegara a 200 metros se tenía que soltar el CANSAT del paracaídas, y también tenía un descenso controlado y no romper el huevo. Entonces, por ejemplo, esta es la manga que tenía el paracaídas, y esto es lo que se iba a desplegar de esto a 200 metros de altura. Entonces el GPS le decía a la computadora: ya llegamos a 200 metros de altura, desplega esto. Y eso es lo que hacía ese servomotor, solo lo rotaba y se zafaba. Esta es una imagen de cuando el Amateur Rocket está despegando. Esto es en Texas. Entonces en ese cono blanco es donde va el CANSAT. Y estas son imágenes de nuestro CANSAT, del CANSAT Chapín. Aquí están viendo cuando ya se está separando el contenedor, la manga que les decía, con el paracaídas. Y este es el cohete. El cohete tiene su propio paracaídas porque es reutilizado. Correcto, y buena pregunta. La razón por la cual este es un tubo es para maximizar el espacio de este cohete, cuya misión es única y específicamente despegar ese CANSAT. Mientras que los CubeSats son cúbicos, y eso lo voy a explicar en unas slides también a más detalle después, es porque en realidad la misión principal de los cohetes grandes no es enviar CubeSats. Eso no sería un negocio. El negocio es mandar esos satélites de $1,000 millones que decía el tamaño de un bus. Pero esos cohetes también tienen ballasts, tienen pesos que le ponen peso muerto, blocks de acero, solamente para que el centro de masa esté cabal donde ellos quieren que esté. Entonces alguien dijo: nos cuesta $10,000 el kilogramo, por decir algo, enviar algo al espacio, y estamos enviando no sé cuántos cientos de kilogramos de acero que después se caen a la Tierra, y estamos perdiendo plata. ¿Qué pasa si en vez de esos bloques de acero llevamos satélites pequeños de países en vías de desarrollo y de universidades, etcétera, y esa interfase ya son cúbicas? Entonces esa es la razón por la cual los CubeSats son cúbicos, porque es como tener un plug and play. Si vos le decís a todo el mundo: ustedes pueden diseñar lo que quieran siempre y cuando quepa en este cubo y tenga estas interfaces, y a la demás gente puede ver qué es lo que quiere hacer adentro de eso. Y esa es la razón. Esta es una calcomanía de una nave espacial siendo desarrollada en Colorado que se llama Dream Chaser, en la cual yo trabajé durante mi doctorado diseñando la cabina. Y esto lo que va a hacer es llevar cargo a la Estación Espacial Internacional. La pregunta es: ¿qué significa que un satélite sea usado en defensa? Y es una excelente pregunta, porque defensa depende desde el punto de vista de quién, ¿verdad?
Hay un tratado de las Naciones Unidas que impide que el espacio sea utilizado para propósitos bélicos, es decir, no se puede utilizar un satélite para adherirle una bomba, por ejemplo, o un láser como en Austin Powers, algo así, ¿verdad? Y esa legislación se asegura que el espacio sea utilizado de una forma pacífica. Lo que hacen los ministerios de defensa y departamentos de defensa de países es que envían sus propios satélites para espionaje. Entonces envían, por ejemplo, unas cámaras que, por ejemplo, pueden tener una resolución de 30 centímetros por píxel. Y eso lo que hacen es que después lo pueden usar para determinar, por ejemplo, Corea del Norte pueden saber cuándo van a despegar un cohete antes de que lo despeguen porque están sobrevolando ese país todo el tiempo y están viendo cambios. Y, por ejemplo, un cohete deja una gran sombra. Y eso es algo que es fácil de diferenciar con, por ejemplo, un árbol o una casa. ¿Sí? Y es una forma particular. Entonces, así es como países se aseguran que países que no son amigos, si quieren lanzar un ataque, empezar un ataque, el país que tiene esos satélites de defensa ya está preparado diciendo, ok, este país puede que me lance un misil, voy a activar mi defensa de ese lado, por ejemplo. En el caso de Chile creo que también es lo mismo. Ese satélite que usaron era para fotografiar. Lo cual considero que es una tristeza en Latinoamérica, ¿verdad? Que somos países hermanos y que gastemos plata en eso, pero cada quien con sus iniciativas. Casi se me olvida. Este es Vulcan, es un nuevo cohete siendo desarrollado en Washington State, en el estado de Washington, en Seattle. Y esto va a enviar misiones no solamente en Lower Earth Orbit, alrededor de la Tierra, sino la visión es que envíe cohetes más allá también. Gracias. Ok, entonces ahora sí ya les cuento sobre el primer satélite guatemalteco. Es lo que les mencionaba, el estándar CubeSat. El estándar fue diseñado por Cal Poly al final de los 90s, por ahí el 98, 99. Y lo que intentaban era que estos ballast, esta masa muerta que utilizaban las compañías de cohetes, fuera mejor usado y que le permitiera a universidades y a países en vías de desarrollo enviar satélites. Y lo que hicieron es que dijeron, ok, vamos a llamarle una unidad a un cubo de 10 centímetros de lado y tiene estas 4 patitas en cada uno de estos dos lados y que lo separa del próximo CubeSat. Y esto es porque también desarrollaron una cosa que se llama Peapod, que es como el tamaño de una bolsa de pan rodajado y es una caja vacía y ahí se meten 3 CubeSats de una unidad o se puede meter 2 CubeSats de 1.5 unidades o una de 2 unidades más una de 1 o un CubeSat de 3 unidades de largo. Y lo que hace es que es básicamente con un resorte despliega ese CubeSat cuando está en el espacio. Les voy a enseñar un videito. Esto es lo que, la idea que ellos tenían en Cal Poly era enseñarle a sus estudiantes. Ellos tenían acceso a enviar satélites grandes, pero el proceso de eso dura más de una década. Desde empezar la idea, diseñarlo, construirlo, probarlo, volarlo y operarlo, fácil dura más de 10 años. Y el problema es que cuando unos estudiantes empezaban el proceso, solo miraban un pedacito de todo ese proceso, ¿verdad? Y ellos lo que querían era que pudieran ver al menos la mayor parte de eso, al menos en los 4 años de undergrad o los 5 años de un PhD. Entonces apretaron todo, simplificaron las cosas y dijeron, ok, hagamos estos satélites pequeños que se puedan hacer entre 4 o 5 años. Y en efecto eso es normalmente lo que han tomado. Algunos han sido hechos tan rápido como en 3 años y medio, otros han tomado 10 años, pero está por ahí, ¿verdad? Lo que va es que los estudiantes pueden ver un buen pedazo de ese proceso y no solamente trabajar por 4 años en una cosita que después nunca miran, ¿verdad? La idea es que suceda más rápido. Como les digo, universidades de todo el mundo lo han utilizado. Esta es la lista de países que en orden cronológico de países que universidades han usado, países en los que hay universidades que han usado el CubeSat para enviar sus satélites. Estados Unidos empezó, Japón, Dinamarca, Canadá. Y en amarillo tengo los latinoamericanos, Colombia, después Uruguay, después Perú, después Brasil. Costa Rica está diseñando también su CubeSat, que está planeado para despegar a finales de este año o a principios del otro. Ellos van adelante nuestro por 1 o 2 años y negocios están floreciendo. Hay un montón de estudiantes que trabajaban en esos proyectos en CubeSats en otros países que dicen, a mí me costó un montón comprar el sistema de comunicaciones, por ejemplo, y el que compré me costó un ojo de la cara y no es tan bueno como el que nosotros podemos hacer. ¿Por qué no empezamos un business ahí? Empiezan a desarrollar sus propios módulos de comunicación para CubeSats, lo ponen en su página internet y así han empezado la mayor parte de negocios que actualmente proveen componentes de CubeSats. Fueron gente que fueron estudiantes y ahora vieron una oportunidad ahí de negocio y la empezaron. NASA inclusive lo está usando para misiones de espacio profundo.
y eso es porque son de menos costo, pueden hacerlo más rápidamente. Aquí les voy a enseñar un ejemplo de cómo NASA está planeando usar CubeSats de 6 unidades. Entonces, lo que les decía, de 3 y otra de 3 al lado, son enormes. Eso es lo más grande que lleva un CubeSat. SLS will send small satellites called CubeSats to deep space destinations where they can gather valuable data for future exploration missions. Once in orbit, the SLS upper stage, called the interim cryogenic propulsion stage, fires its engine to propel Orion toward the moon. SLS will send Orion farther out beyond the moon than the Apollo astronauts traveled, where it can test communication, navigation, and other deep space exploration systems. Once Orion is a safe distance away, the fleet of 13 CubeSats will be deployed. The onboard avionics box will command each dispenser to release the small satellites, sending each one on their way to deep space destinations such as the moon or an asteroid. Each has a mission that can provide NASA with new key knowledge and test new technologies. CubeSats flown on the mission will perform in-space experiments and demonstrations that will actively advance the capabilities needed to take humans farther into space than ever before. Ok, esos son cómo NASA está utilizando esta tecnología. Y para darle ejemplos de cómo hacen eso, el gobierno de los estados se ha dado cuenta que eso es una buena forma de ayudar a compañías que están empezando a ponerse de pie y empezar negocios, porque saben que el sector aeroespacial es un monstruo en cuanto a cuánta plata mueve y por ende cuánto impuestos paga, y lo trata de ayudar, de que se comercialice toda esta tecnología. Entonces esos CubeSats que van a lanzar fue una competencia que NASA tenía abierta a cualquier compañía y universidad que podían aplicar. Uno de esos es de mi universidad y lo que van a hacer es probar un nuevo tipo de comunicación usando láser que está más avanzado que uno que había sido previamente usado, y eso es profesores de mi universidad con estudiantes. O sea, es lo mismo que estamos haciendo en el Valle, que son un par de profesores liderándolo, pero son los estudiantes haciendo el trabajo y se alían con compañías que están empezando, que están desarrollando esa tecnología, la prueban y si funcionan, después esas compañías pueden vender ese producto a satélites nuevos y se empieza una nueva revolución. Las comunicaciones que actualmente usamos en satélites se van a volver obsoleta, y entonces Estados Unidos mantiene ese liderazgo por ejemplo, en este caso, comunicaciones de satélites. Y así es como el gobierno invierte en asegurarse que no solo que estén a la punta de la flecha, sino que estén apoyando la economía nacional en ese aspecto. Otro de esos satélites va a ser un experimento biológico, y en eso estoy yo apoyando indirectamente, en el que van a volar una yeast, que es lo mismo que se usa para hacer pan y cerveza, pero son mutantes. Es un mutante que tiene la capacidad, es una bacteria, es un hongo que es capaz de reparar daño en el ADN causado por radiación, y también vamos a hablar mutantes que no es capaz de reparar su ADN, y con eso se va a utilizar un sensor biológico para medir qué tanto daño podemos esperar cuando los astronautas salgan de la atmósfera de la Lower Earth Orbit, como actualmente en la estación espacial, sino cuando vayan de regreso a la Luna, cuando vayan a Marte. Así, de esa forma NASA puede saber qué tanta daño que pueda eventualmente causar cáncer podemos esperar que los astronautas reciban en viajes. Y ese es un proyecto de NASA. ¿Sí? Cargan un radio que transmite señales a la Tierra. Estos quedaron obsoletos con estos
Y en realidad cómo funciona es que cualquier satélite, aunque tenga una misión súper científica y súper avanzada, puede tener un radiocomunicador UHF, VHF que le permite que a gente radioamateur pueda comunicarse con ellos y ver dónde están y le pueden enviar algo de información. Y eso siguen al tanto. Lo que pasa es que eso es más como para misiones más pequeñas. Con láser, pues, imagínate esta analogía, que UHF, VHF te logra permitir comunicación como en la época de que el internet era por cable de teléfono, versus con un láser puede ser el router y el módem más poderoso que existe ahorita. O sea, la cantidad de información que puedes enviar con un láser es órdenes de magnitud más alta que con UHF, VHF. O sea, que no es... sí lo hace aún más obsoleto, pero no va a desaparecer porque es útil para, por ejemplo, CubeSats universitarios. Esta es una imagen de la prueba de un cohete que está siendo desarrollado para un vehículo suborbital. Y lo que hacen es que ponen el motor del cohete horizontal y lo encienden. Claro está, primero le dicen a todos que se alejen. Y así es como prueban los diferentes sistemas de ese motor antes que sea utilizado un cohete, ¿verdad? Ok, las aplicaciones de los CubeSats no son tan grandes como todas las que les decía. Por ejemplo, la de LiDAR y Radar para arqueología o para medir niveles de crudo en los tanques. Eso requiere demasiado espacio y demasiada energía para ser implementados hoy en día en CubeSats, en satélites tan chiquitos, pero de ahí básicamente casi todas las aplicaciones pueden ser exploradas de una forma u otra. Como les mencionaba el video, cómo funcionan es que esos CubeSats normalmente van en estos anillos. Esta es la primera fase, y luego después de la segunda, cuando el combustible, la primera fase se acaba, esto regresa a la Tierra. En el caso de todas las compañías, esto se pierde en el océano. SpaceX lo que hace ahora es que regresa y aterriza verticalmente, lo cual vi ahorita en febrero en Cabo Cañaveral. Es una cosa impresionante. O sea, ver el despegue de un cohete es así lo máximo. O sea, sienten la vibración en el suelo, la sienten en el pecho, lo miran, se escucha ese... Y si es de noche se vuelve de día. Pero aún más cool que eso es ver un cohete aterrizar. Eso no existía sino hasta el año pasado. Y viene de regreso, está cayendo, y cuando ya está a punto de caer, enciende el cohete otra vez, los motores, y saca las patas y se aterriza. Es una cosa impresionante. Y eso va a revolucionar esto, porque entonces es como si ustedes van de aquí a Miami en un avión, y luego cuando llegan a Miami, ese avión se tira. Y después cuando regresan, se montan en otro avión, y después de que usaron ese avión se tira. Sería carísimo los tickets. Pues eso es lo que sucede actualmente con los cohetes. Despegan, y esta primera stage, esta primera fase, cuando ya se acaba el combustible, se cae al océano y se perdió. SpaceX, esta compañía, lo que está haciendo es que aterrice de regreso, se llena de combustible y se vuelve a usar. Pues estos anillos y estos adapters que juntan el primer stage con el segundo stage, o el segundo stage con la carga útil, ahí se pueden poner los CubeSats, porque ahí es donde se ponía ese peso muerto. Y este es el concepto de operaciones. Esto es cómo funcionan. Primero, espera ser lanzado en el espacio. ¿Saben qué? Les voy a enseñar un videito que explica esto más cool. Nana, Dok, Go, Ion, San, Ni, Ich, Zero. Get deployed, get deployed, get deployed. En este caso ahí lo que hicieron es lanzaron dos CubeSats de 1.5 unidades cada uno. Siempre el total son 3. Entonces cómo funciona es, ya te les voy a enseñar otro video de cómo funciona lo que sucede antes de esto, pero ahí se empiezan a separar. Salen juntos y solamente por resortitos se despliegan. Y por ejemplo abrió esta tapa, que lo que hace es que expone el sensor, es una cámara. Y esto es para una compañía que se llama Planet Labs. Y de nuevo hablando de cómo esto está produciendo plata en el país. Esto es una compañía que envía CubeSats, los envía por cientos, y lo que están haciendo es sobrevolando todo el planeta, toman imágenes y luego venden esas imágenes a compañías. Se los venden, por ejemplo, a Google para hacer Google Earth. Lo que sucede antes es que los CubeSats son enviados a la Estación Espacial Internacional. Esa es una forma de hacerlos. La otra es enviarlos simple y sencillamente en un cohete que va directo. Pero una forma que es la que nosotros planeamos hacer es esta, donde se meten en estos deployers, que es lo equivalente a lo que le decía el P-Pod. El japonés se llama J-Pod, y ese es el adentro del módulo japonés. Y el módulo japonés tiene un porch, tiene una sección que está afuera, expuesta al espacio, que es esta.
Entonces eso negro que miran es el espacio expuesto, esto ya no es dentro de la estación, esto es fuera de la estación. El brazo robótico canadiense agarra esa caja donde están los J-Pods, luego los apunta lejos de la estación y ya bien calculado hacia dónde, porque no quieren que cuando la estación regrese a ese punto alrededor de la Tierra se vaya a pegar con los CubeSats. Entonces antes calculan hacia dónde los lanzan y ahí está orientándose el brazo. Y cuando uno le paga a compañías 100, 150 mil dólares para despegar su CubeSat, incluye esta parte si es desde la Estación Espacial Internacional. Y es a través de la puerta japonesa. Japón es el único, la Estación Espacial Internacional es eso, es internacional, casi la mitad es rusa, casi la otra mitad es de los Estados Unidos y de ahí hay un módulo europeo y un módulo japonés. El módulo japonés es el que tiene esta capacidad de tener un porche y hacer experimentos expuestos. Así es como lo hacen entonces los Estados Unidos y Japón. Los rusos tienen otro approach donde cuando hay un cosmonauta afuera de la estación haciendo alguna reparación, se lleva el CubeSat y lo lanza. Y la mayor parte de gente piensa que estoy bromeando, pero en serio, así lo hacen los rusos. Dice, ok, son dos preguntas. Uno es cuánto cuesta el desarrollo del CubeSat sin el despegue, si entiendo bien. Y la segunda es si hay software para simular lo que el satélite va a estar expuesto. Sobre la primera, no tengo el número, lo solía tener en la punta de la lengua, ahorita no me recuerdo, pero para decirte un número, una idea, es entre 100 y 150 mil dólares. Ahorita no me recuerdo el número exacto. Comparado con el melón, $1 millón, etcétera, que puede costar en un país desarrollado, aquí lo estamos haciendo impresionante. O sea, cuando nosotros tenemos un comité de expertos internacionales con los cuales digamos aproximadamente 2 veces al año tenemos una reunión donde les presentamos lo que los estudiantes han hecho. Y ellos han volado muchos CubeSats, al menos en total, creo que como en nuestro comité, 10 CubeSats han sido volados en cuanto a su experiencia. Y ellos nos dicen, mira, ¿y qué pensaste de tal cosa? ¿Y no será que se te olvidó esto? Y mira, ¿y por qué hiciste esto así? Y siempre quedan impresionados con todo lo que han hecho los estudiantes, la construcción que ahora ya empezó y el poco dinero que cuesta aquí en Guatemala desarrollar esa tecnología. Así que ahí es otra idea de negocio, ¿verdad? Y sobre la segunda parte, sobre si hay software para simular, la respuesta es sí y no. Por ejemplo, parte de las pruebas, cuando ya hayamos finalizado la construcción y se hayan integrado todas las partes, es como un rompecabezas súper complicado. Hay estudiantes trabajando en el sistema de comunicación, otros en el de potencia, otros en el de Attitude Determination and Control System, que es el que orienta el CubeSat apropiadamente con respecto a la Tierra, utilizando la magnetosfera. Hay otro módulo que es el de la estructura y de la insulación térmica. Todos ellos tienen que hacer su componente, probarlo, asegurarse que funcione. Y asegurarse que funcione no es decir, no, si yo lo probé, sí sirve. No, es de hacer reportes, es de hacer pruebas y de enseñar números y hacer cálculos, porque no vamos a hablar algo que nosotros ya sabemos que no funcionaría. En este satelitito hay literalmente miles de partes que si una parte no funciona puede poner en riesgo toda la misión. Y este es el trabajo de años. Y nosotros sabemos la responsabilidad que tenemos siendo el primer satélite guatemalteco. Sabemos que no queremos que vaya y no funcione, que de hecho más del 50% de CubeSats universitarios no funcionan. Nosotros no queremos estar en esa estadística. Entonces hacemos pruebas, cuando ya tenemos las pruebas, hacemos más pruebas y luego presentamos esa información a nuestros expertos internacionales para ver si no se nos pasó algo. Eso incluye meterlas en pruebas de termovacío. Es en una cámara. Imagínense un tanque, un cilindro, se mete lo que ustedes quieran, en este caso el CubeSat, y se saca todo el aire, se hace un vacío, un vacuum chamber. Eso simula el vacío del espacio. Pero en el espacio es cuando está orbitando la Tierra, la mitad del tiempo le va a pegar el Sol, la otra mitad está en la sombra de la Tierra. La sombra es fríísimo, bajo el punto de congelamiento, y el punto del Sol puede ser arriba del punto de ebullición. Entonces, y orbita cada 90 minutos. Entonces 45 minutos está expuesto al polo norte, por así decírtelo, y en los otros 45 minutos lo metimos en agua hirviendo. El satélite tiene que sobrevivir ese cambio térmico una y otra vez por mucho tiempo. Entonces eso no lo podemos hacer solamente con números, se tienen que hacer las pruebas. Entonces esa cámara de vacío también tiene que ser una de termovacío, que tiene la capacidad de hacer esos cambios térmicos. Lastimosamente no tenemos esa capacidad aquí en Guate, entonces estamos haciendo colaboraciones ya sea con Chile o con Brasil, donde nosotros les enviamos el CubeSat y ellos nos ayudan con esa parte. Y eso es una parte que todavía no queda finalizada
Y otra es la de una mesa de vibración, que se pone el CubeSat en la mesa y se pone a vibrar la mesa para arriba, para abajo, para un lado, con aceleraciones y frecuencias bien específicas que simulan lo que va a sentir en el cohete. No queremos que tengamos el CubeSat, todo funciona en las pruebas, todo se mira bien en los reportes, lo ponemos y con ese despegue, que si uno estuviera ahí de humano metido en el cohete se moriría solo por las ondas sónicas, destruya algo en el satélite y después no funcione. Entonces lo que tenemos que hacer es ponerlo en una mesa de vibración que simule el ambiente de despegue y después operarlo en una cámara de termovacío y asegurarnos que haya funcionado. O sea, olvídate, es súper complicado. Pero sí, esa es la parte de no. Y la parte de sí es que sí hay software donde simulamos que el satélite está pasando en la órbita terrestre, la exposición del campo magnético. Otra simulación es, o sea, para el sistema de determinación de actitud, lo podemos simular. El software, la comunicación de la computadora de a bordo, que en realidad son dos cerebros. Si un cerebro falla, el segundo cerebro lo está chequeando y se da cuenta que el primer cerebro falló, interviene el segundo cerebro y ese empieza a funcionar, y eso es más redundancia. De nuevo, no podemos tener, cuando hay un punto, no puede haber una cosa que se llama single point failure. Si hay una cosa que si falla, destruye la misión, es inaceptable para nosotros, tenemos que tener redundancia. Entonces, por ejemplo, una single point failure es que la computadora de a bordo dejara de hablar con algo. Digamos que deje de hablar con el sistema de comunicación. Estamos recopilando data, pero no la estamos enviando a la Tierra. Si eso falla, se acabó la misión. Entonces eso es inaceptable desde un punto de vista programático, y es donde entramos el ingeniero Ayerdi y yo, y tenemos que tener una redundancia. En este caso es una segunda computadora de a bordo que esté chequeando la salud de la comunicación entre la computadora y los diferentes subsistemas. Interesaban ver la U y alguien amablemente dijo, no, nosotros les damos un tour bien dado, ahora sí nos enseñan los laboratorios y todo, y me enteré que ellos tienen una mesa de vibración. Entonces, de ese aspecto ya no tenemos que enviar nuestro CubeSat al exterior para hacer la simulación del despegue, sino ya se puede hacer aquí en Guatemala, y esos son del tipo de colaboraciones que Converciencia y que el CONCIT está permitiendo que haya entre científicos afuera y aquí dentro de Guate. Excelente pregunta. Y esa es la pregunta que yo también tengo. La pregunta es, ¿quién cubre los costos? Y actualmente ha sido la Universidad del Valle quien solita ha estado cargando la pacaya para el proceso del diseño. Y ahorita que empezamos la construcción, pues obviamente no podemos construir nada si no tenemos componentes. Algunos componentes, a diferencia de la mayor parte de universidades del mundo que los compra afuera y de ahí solo arma Legos, nosotros estamos tratando de comprar lo menos posible. Es un balance entre administración de riesgo y administración de plata y desarrollo de tecnología localmente. No queremos reinventar la rueda en algunas cosas que son, por ejemplo, les voy a dar ejemplo de la estructura. La estructura normalmente los países lo compran de tiendas, no tiendas, ¿verdad? De compañías de esas que les digo que estudiantes empezaron. Pero nosotros en la del Valle tenemos la capacidad del machine shop y el 3D design y el ANSYS, el modeling y todas esas cosas de computadora para observarse que en la computadora se hace el diseño y luego en la computadora se simulan las vibraciones y aceleraciones que va a haber el satélite en el cohete, y el diseño nos dice si el software nos dice si el diseño, la estructura podría sobrevivir eso, por ejemplo. Luego metemos todos los componentes ahí, lo armamos en la compu y lo vibramos también en la compu, en el software, en ANSYS, y eso nos dice si el sistema va a funcionar o no. Esa es nuestra primera luz verde. Si todo eso funciona, entonces ya construimos y ya lo mandamos. La parte de construcción también ha sido pagada por la Universidad del Valle, con la excepción que ya tuvimos un apoyo del sector privado de seguros universales que nos dieron $5,000. Y eso pues ayuda a ir comprando. Hemos ido poco a poco, así como que ok, ya juntamos otros 1,000, ya podemos comprar otras cosas. Y así ha sido, y lastimosamente no hemos encontrado una forma eficiente de encontrar ese apoyo del sector privado. Ok, esta es una imagen de una nueva nave que está siendo desarrollada que se llama Lynx, de una compañía Xcore, y atrás está el concepto de operaciones. Esto cómo funciona es que despega como un avión, se va para arriba, y luego cuando llega al apogee, cuando llega al punto, se apaga el motor, tiene por ahí de 3 minutos de microgravedad, y de ahí regresa, y de ahí empieza a hacer círculos para no desplazarse mucho en el eje X o Y, y solamente baja en el Z, por así decirlo, y luego aterriza en la misma pista donde despegó. Ok, habiendo ya tantos satélites en el espacio, ¿cómo hacen para no chocarse entre sí? Hay una agencia en los estados que se llama NORAD, que está chequeando todas las cosas mayor a una pelota de tenis
que están orbitando en la Tierra y se asegura de que no vayan a haber colisiones. Si calculan que puede haber una colisión, le avisan a los operadores de esos dos satélites que existe una probabilidad de que choquen para que alguno de los dos cambie su órbita. Han habido casos donde eso no funcionó, que es el caso de un satélite Iridium europeo con un satélite viejo ruso. El viejo satélite ruso que se llama Cosmos y un número ya no tenía combustible, ya no se le podía comunicar, ya estaba muerto, ya era basura espacial porque esa no va a regresar sino en miles de años. Y este Iridium trató de maniobrar, no pudo, se chocaron en el espacio y causó una cantidad de basura que es exponencial. Cuando uno mira la cantidad de basura espacial es una curva exponencial porque con que dos se choquen producen 1000 pedazos de basura y ahora cada uno de esos 1000 pedazos de basura tiene la probabilidad de chocar a otro satélite, deshacerlo y que ese otro satélite produzca otros 1000 y es un caso exponencial. En el caso de nuestro satélite no queremos ser parte del problema de la basura espacial. Entonces está diseñado para que funcione por un periodo corto de tiempo y luego, como es una órbita baja, el mismo drag causado por el oxígeno atómico, etcétera, que está a esa altura, lo va haciendo descender de tal forma que en menos de 2 años ya se haya quemado. Estos CubeSats normalmente duran entre 1 y 6 meses. Y nosotros estamos haciendo los cálculos para ver cuánto va a vivir. Y una de las razones es que estos componentes no son... Y esa es una de las razones por las cuales es mucho más barato que los satélites grandes. Los componentes están hechos para que no son space rated, que cuestan... Si yo voy a comprar una cosa de $150,000, la puedo conseguir por $15,000 si no está space rated. Y yo la puedo enforzar para que aguante el ambiente espacial. Y eso es como reduce costos, pero también te reduce la vida del satélite. Gracias. Excelente. La pregunta es, cuando ya esté el CubeSat de la del Valle en órbita, ¿cómo pueden empresas o el gobierno beneficiarse? En este caso, las empresas se beneficiarían. Empresas si hubieran construido algo, por ejemplo, la estructura, que en el caso costarricense, ellos en vez, como no lo podían hacer en la U, le contrataron a una compañía y esa compañía entonces ya puede mercadearse como que está haciendo tecnología aeroespacial, que en ese caso ya lo habrá hecho. Y eso les sirve para encontrar nuevos negocios, por ejemplo. En nuestro caso no tenemos involucramiento del sector privado, pero eventualmente lo que queremos hacer es lo que vamos a hablar con el primer satélite es un prototipo de un sensor. Y les voy a contar sobre eso ahorita. Y lo que queremos es que eventualmente en los futuros satélites ese sensor ya esté lo suficientemente maduro para adquirir información de resolución temporal y espacial. Es decir, con la suficiente resolución de píxeles, pero también que esté sobrevolando Guate con la suficiente frecuencia para que esa información después pueda ser proveída gratuitamente a quien quiera, incluyendo el gobierno, y ellos puedan utilizar esa información para tomar decisiones. ¿Sí? Por ejemplo, lo que queremos hacer con los primeros satélites, no este primero, sino los primeros después de esto, es monitoreo de cianobacteria del agua de Tetlum. Ok, voy a acelerar aquí un poco el paso. El concepto de operaciones, entonces, como vieron en el video, es esperar a ser lanzado al espacio, luego es puesto en órbita, luego el J-Pod o el P-Pod lo escupe y empieza a darse vueltas, y ahí el sistema de Attitude Determination and Control System tiene que parar ese tumbling y asegurarse que esté bien orientado. Si tenemos un sensor, que el sensor esté yendo a la Tierra y no esté yendo para el otro lado, ¿verdad? Y si tenemos una antena, que la antena esté yendo a la Tierra y no para el otro lado. Luego empieza a recargar las baterías porque tienen que volar descargadas como un requisito de los cohetes. Y cuando ya tiene suficiente energía le avisa a la Tierra, le avisa a Guate, ok, estoy bien, ya estoy cargado con mis baterías, ya voy a empezar mi misión. Y el primer paquete es el paquete de salud, el estado de salud del satélite y nos dice cómo está. Luego cada vez de que sobrevuele Guate va a tomar imágenes. De nuevo, este primer satélite es un prototipo de un sensor que solamente nos va a decir si todo está funcionando, si podemos hacer esto, para que en el futuro ese sensor ya sea lo suficientemente maduro. No sería de un CubeSat, sino mucho más grande, con una lente telescópica para tener resolución espacial necesaria. Pero si queremos volar uno de 2U ahorita sería el doble de costo de despegue. Esa es una de las razones por la cual estamos empezando con el prototipo. Cuando su misión termina, se quema en la órbita terrestre y no se vuelve parte de la basura. Parte del proyecto que hemos hecho en la del Valle fue empezar con una metodología que fue publicada en una revista indexada que se llama A Methodology for CubeSat Mission Selection, que ahí lo que hicimos fue desarrollar una metodología que nos permitiera de una forma objetiva
y cuantitativa decidir cuál sería la mejor misión para Guatemala. En Guate tenemos la mentalidad de, como les decía, de que si se invierte en ciencia o tecnología se está desperdiciando porque tenemos pobreza y tenemos todo esto, y que en efecto es cierto que lo tenemos, pero como les expliqué, esa inversión es para romper ese ciclo vicioso. Entonces tenemos que asegurarnos que estas primeras misiones no se miren como que son, solo volaron un satélite porque qué bonito, sino en efecto tenemos una visión a largo plazo y que la selección de esa misión fue hecha en un estudio objetivo publicado por una revista indexada que es revisada por pares internacionales. Hemos tenido 4 fases del diseño del satélite. La primera fase solamente fue un diseño donde teníamos bloques, diciendo este bloque es para poder, este bloque es para el payload, este bloque es para la computadora, este bloque es para la determinación de actitud. No sabíamos exactamente qué iba dentro de los bloques y sabíamos que íbamos a tener una estructura. En este caso eran 6 piezas que se unían y afuera los paneles donde se habrían de poner los paneles solares. Al final de ese año ya teníamos un nivel mayor de resolución en cuanto a dónde iba qué. Y esto es con lo que culminó la primera fase. Esta era la idea del CubeSat, donde este es un tape measure, esta es una antena que es hecha de cinta métrica. O sea, va a Novex, el estudiante compra cinta métrica, se le quita esa pintura, se tuesta, se pone en un horno a una cierta temperatura por tiempo, se baja, es un protocolo definido y con eso ya se puede servir como una antena. Ese es parte del approach que estamos tomando en Guate de tomar los menos recursos para lograr la misión. Y este es el análisis que les decía que se hace en computadora para ver, estas son las deflexiones que tendría el CubeSat durante el despegue. Para la fase 2 ya teníamos un nivel aún mayor de resolución y fue la primera fase donde ya teníamos algo físico. Este es un primer mock-up que les permitió a los estudiantes ver si las cosas en efecto cabían, cómo vamos a conectar esto, nunca se me ocurrió pensar que este cable iba por aquí. Ya tenerlo en físico les permite ver algo más. Y esto es a la fase 3 y 4, ya estamos en un nivel de madurez completa del diseño. Ya terminamos el diseño. Esto es como se mira el diseño en la computadora. Y esto es desde adentro. Y tenemos diferentes estudiantes trabajando en los diferentes aspectos. Tenemos a alguien siendo el Systems Engineer, que es la persona que juega al rompecabezas. Es el que se asegura que todos los subcomponentes estén hablando entre sí, todo esté bien pensado. Tenemos la estructura, el análisis térmico para sobrevivir esos cambios que les mencionaba, la potencia, las baterías y los paneles solares, la comunicación, que la Superintendencia de Telecomunicaciones nos ayudó un montón. Al principio, los primeros años, no se podía hacer nada, entonces íbamos a tener que registrar el satélite bajo Chile o bajo Brasil. El primer satélite guatemalteco iba a estar bajo bandera extranjera porque no teníamos la legislación en Guatemala que permitiera la comunicación tierra-espacio. Y la gente de la Superintendencia de Telecomunicaciones, Marco, fue extraordinario en que abrió brecha ahí y ahora ya está la legislación para podernos comunicar y vamos a poder registrar este satélite bajo bandera chapina. Determinación y control de actitud, manejo de información y la computadora de a bordo que les mencionaba y la carga útil. La carga útil es este sensor que está conectado a este motor y este motor lo que hace es que gira este carrusel. Cada carrusel tiene un diferente filtro que solo permite que pase la luz a cierta longitud de onda. Y con eso, ¿se acuerdan cómo les mencioné que su teléfono mezcla red, green, blue? Nosotros lo que vamos a mezclar son 3 diferentes longitudes de onda, que no son esas, pero que nos permiten monitorear cianobacteria. Entonces esas imágenes cuando las miremos no hace sentido al ojo humano. Se va a ver como aquella que les enseñé el agua Titlán, donde se mira rojo y amarillo. Pero eso es lo que estamos tratando de desarrollar, esa capacidad. Como es un proyecto académico, estamos interesados en las publicaciones. Esta es la lista de publicaciones que ya hemos hecho y eso que solo estamos en la sección de diseño. Cuando ya hemos terminado construcción y operación es cuando vamos a publicar de a de veras, y esto incluye journals indexados. Y lo interesante, lo que puse aquí en subrayado son los nombres de los estudiantes. Es decir, que este proyecto le está permitiendo a estudiantes graduarse con papers en su currículum, lo cual les permite tener un mejor chance que los acepten en el exterior. Y esto es lo que se trata. En realidad esto se trata de la gente. Aquí pueden ver los nombres de la gente, de los estudiantes que han trabajado en el proyecto. Esto es CANSAT 1 anteriormente, este es CANSAT 2. Esto es la gente de CANSAT 2 en Texas. El primer equipo, la primera fase de CubeSat, la segunda fase, la tercera fase, y es algo interesante es que ahora hemos visto un fenómeno que estudiantes de antes que ya se graduaron y ahora son ingenieros trabajando en sus compañías han regresado como voluntarios.
y ellos son quienes están liderando los módulos, algunos de ellos. Y eso es algo extraordinario, que gente está tan emocionada esta que regresa a seguir apoyando el proyecto. Y esto es una visión, la verdad es que no es solamente un CubeSat, sino es la visión de enseñarnos a nosotros mismos, los guatemaltecos, que en efecto podemos hacer cosas que creemos que solamente los países desarrollados puedan hacer, y todo esto viene a la gente. Y esos son ustedes son quienes pueden tener esa visión e implementarla. Y de hecho algo que estamos hablando con Oscar Rodas es de que así como el Valle está trabajando en el satélite, sea la Galileo el centro donde se analice esa data. Y estamos hablando vamos a colaborar y de nuevo, Converciencia es una plataforma que ha permitido esta comunicación, de yo ayudarle conectándolo con la gente de NASA que entrena gente en países de vías de desarrollo en cómo analizar data satelital. Entonces Guatemala no solamente la va a poder adquirir, sino analizar, y la visión es que sea la Galileo el centro de análisis de datos satelitales. Gracias por su atención y yo creo que estamos cortos de tiempo, 4 minutos. Gracias.